Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero hacer un corto análisis de la música, en particular la música popular. Pero antes de comenzar, recuerden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el video, denle a la campanita si quieren recibir notificaciones, comenten en el video y compartan el video para que el canal pueda crecer si es que les gusta. La música obviamente es un tema grandísimo, yo no voy a poder tocar todos los aspectos de la música, pero sí me gustaría comentar sobre unos cuantos elementos esotéricos, filosóficos en la música. Primero que nada, la música obviamente es un aspecto cultural humano universal. Todas las culturas del mundo han desarrollado la música, han establecido sus propias formas, sus propios instrumentos, así que claro está, cada cultura utilizaba la música de diferentes maneras, porque mucha gente piensa que la música es simplemente un tipo de entretenimiento. La realidad es que eso es algo bastante moderno, verlo de esa manera. La música siempre sirvió un propósito, usualmente religioso. La música era visto como un tipo de vehículo para comunicarse con los dioses o para enaltecer o alabar a los dioses. Y por lo tanto la mayoría de las culturas tenían diferentes tipos de música, o habían géneros musicales que eran principalmente sagrados, géneros musicales que eran por rituales de fertilidad. Obviamente también había géneros musicales que eran principalmente de entretenimiento, aunque esa tercera categoría en aspectos antropológicos no son tan común como la gente se imagina. También el elemento comercial de la música es bastante reciente. En la antigüedad la música pues se proliferaba a través de los vehículos típicos de la cultura, festivales, eventos, como dije, religiosos, pero siempre eran experiencias colectivas. La gente en grupo iba a participar de un evento el cual tenía música involucrada. De ahí es que vienen los bailes y etcétera. De hecho, todo el arte del baile y la antropología del baile y la metafísica del baile tiene una categoría en sí, porque el baile tenía unas manifestaciones que reflejaban el universo. Por eso Rudra baila mientras destruye el universo, porque el baile y su conexión con lo divino era muy intenso en la antigüedad. Pero también los bailes de los indígenas americanos pues son muy conocidos, porque el baile era visto nuevamente como un acto ya sea de creación o de destrucción. Pero atado pues obviamente viene la música, que podría ser altamente rítmica, lo cual se han hecho estudios de cómo la música altamente rítmica tiene una asociación inmediata a la fertilidad, la procreación, y diría yo que es por eso que la música popular moderna siempre es altamente rítmica, porque su propósito es comunicar eso, pero ya desde una manera un poco cínica, porque estas corporaciones lo que quieren es desarrollar una cultura altamente de consumo, y qué mejor para ayudar a consumir que la apelación a la sexualidad, que es lo que hace que la gente entonces se mueva y quiera comprar y quiera adquirir objetos que facilitan el proceso de la reproducción, o por lo menos en el aspecto más instintivo, aunque la reproducción no se dé, por eso las poblaciones están decayendo, porque las corporaciones utilizan el instinto natural de la reproducción en contra de la misma población, y de esta manera pues tienen constantemente el tema en la mente, pero el resultado que se supone que derive de ese pensamiento no se da. Por lo tanto, tenemos sociedades en decadencia en aspectos poblacionales, y principalmente es por esto, porque se ha convertido no tanto en un ritual de fertilidad como todas las culturas hacían, las cuales de ahí florecían familias y florecían tribus poderosas, etcétera, sino que ahora es una semilla estéril de la cual no puede florecer nada, excepto únicamente el rito del proceso, pero no realmente la eventual dinámica completa que se supone que está involucrada. Así que es como si constantemente te ponen una película en la cual estás viendo las mismas escenas de acción, pero no estás viendo
el desarrollo de la historia, ni el resultado de la historia, ni la victoria al final, ni algún tipo de satisfacción real, sino que es constantemente en la escena de acción. La música tiene unos efectos neurológicos muy interesantes, porque dependiendo las tonalidades y dependiendo lo que está tratando de comunicar, especialmente si añadimos letra a las canciones, pues realmente puede impactar la sociedad de forma muy poderosa. Porque primero que nada, el que está escuchando una canción con una letra específica y la escucha 1, 2, 3, 4, 20, 50, 100 veces, se está haciendo un tipo de autoprogramación. O sea, estamos tomando la idea de la operación psicológica militar, pero la estamos llevando a un nivel en el cual nosotros mismos nos estamos autosugiriendo y automanipulando, y muchas veces sin saber muy bien qué es lo que nos están diciendo. O sea, es muy difícil no estar consciente de que si una persona está escuchando constantemente odio el mundo, odio el mundo, odio el mundo, odio el mundo, pues va a llegar a un punto que odiar el mundo se te va a hacer mucho más cómodo, porque estás escuchando eso con una buena melodía, con un buen ritmo, y eso básicamente estás martillando la idea al subconsciente, la cual entonces empieza a cocinarse para eventualmente salir por otro lado de forma inesperada y ocasionando unos efectos en el mundo real que son bastante nefastos en algunos casos. Un buen ejemplo de esto es la cultura del rock, que es una cultura con la que yo me crié, en la cual tú tienes música que principalmente era de placeres y fiestas y ese tipo de cosas, y fue haciendo una transición a música que muchas veces era muy seria, ya sea con crítica política o crítica social, pero también a exploraciones de metafísica y religión. Muchas de estas bandas empezaron a hacer canciones que exploraban ocultismo y magia y luciferianismo, y claro, estos no eran tratados filosóficos, pero de forma muy interesante abrían unas puertas para la exploración de estas ideas. Pero claro, como todas las buenas ideas, siempre hay personas que están buscando cómo explotar y cómo financiar esto para que de alguna manera se le pueda derivar beneficio a estas entidades, y eso usualmente desvirtúa o destruye lo que tenía de interesante y lo que tenía de legítimo en esa expresión musical. Pero aún así yo pienso que todos estos géneros tienen un valor real. Es simplemente que como música tienden a ser más maquinarias de manipulación, no necesariamente exploraciones muy serias de eso. Lo mismo pasa con la música popular, como el reggaetón, que usualmente era música de fiesta y poco a poco fue reemplazando la salsa y el merengue como la música que era principalmente la de las fiestas, pero que realmente las letras son absurdamente hedonistas. Y yo digo absurdamente porque es un hedonismo mecánico y vulgar con ningún propósito, porque la vulgaridad puede tener un valor artístico en algún momento. La vulgaridad se puede utilizar para comunicar cosas de forma fuerte y comunicar cosas de forma burda y clara, para tratar de golpear a las personas para que despierten. Eso se hace mucho en el arte gráfico también. Pero realmente lo que ha pasado con ese género musical es que ha perdido toda noción de proporción. Entonces, si la canción lo único que habla constantemente es hedonismo, 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 o consumo, 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 pues claramente es un vehículo para unos intereses bastante destructivos a la cultura, porque la base de las culturas son la familia y las familias extendidas, o sea, las familias nucleares y las familias como se van expandiendo, que incluye las naciones y las culturas, etc. Cualquier cosa que entra como un virus dentro de una cultura y lo que empieza a hacer es que quebrantan el proceso natural de desarrollo de los niños para introducir ideas y conceptos que son demasiado decadentes, pues ya está generando la infraestructura de una sociedad que se va a destruir a sí misma. Entonces yo diría, si uno compara eso con géneros como la salsa, por ejemplo, que fue reemplazada casi totalmente por la música urbana, como le llaman, aunque la salsa era urbana, pero uno puede ver claramente que aunque las temáticas en la salsa eran de amor o de pareja o de traición, que estos son
obviamente temáticas humanas muy básicas. No se pueden comparar con las letras de hoy día, que son totalmente desconectadas de la realidad, porque para colmo, la mayoría de gente que consume este tipo de música no pueden acceder a lo que estas personas están promulgando. O sea que, además de ser totalmente destructivo a la psique, por todo lo que ya dije, pero también es frustrante, porque le están comunicando a las personas de pocos recursos que anhelen y se desesperen por objetos que son inaccesibles, lo cual entonces aboga para la búsqueda de estas cosas mediante cualquier metodología posible, lo cual obviamente implica criminalidad, violencia, etcétera, porque hay un nivel de frustración que no se puede manifestar en cuanto al acceso a las mujeres que se ven en los videos, las riquezas que se ven en los videos, y esa frustración siempre se va a manifestar en violencia. Además, hay un elemento de autodesprecio en ese tipo de comunicación cultural. Los hijos empiezan a ver a sus padres como incapaces de proveer lo que ellos quieren que les provean, se ponen viciosos, y todo es una cadena que eventualmente lleva a la destrucción social. Y no podemos ver que la sociedad ha ido cayendo mientras mucha esta gente se hace rica con el sufrimiento de nosotros. Así que ya vemos cómo la música llega a ese nivel. Podemos empezar como que tiene unos objetivos y tiene una historia religiosa, cultural, y ha decadido un producto que es un caballo de Troya para destrucción de sociedades. O sea que ya vemos esa distancia. Es interesante porque en algunas religiones abrahámicas la música es prohibida. Por ejemplo, en Islam, la música, con la excepción de unos tambores en bodas, son unas excepciones muy pequeñas, pero en general la música es prohibida y es vista como un producto del demonio. Y la razón es porque la música es vista como una metodología para abogar para estas cosas. Claro, esa expresión es una expresión que refleja un evento cultural en el desarrollo del Islam, el cual ya ellos empezaron a ver cómo la música se estaba utilizando para cosas que eran consideradas pecaminosas y por lo tanto era prohibido. Pero únicamente son ellos, los puritanos, y muchas de las culturas religiosas de la antigüedad pensaban lo mismo. En el catolicismo había cierto elemento cultural en contra de la música, excepto la música sacra. Y en el mismo caso de el Sanatana Dharma, la música únicamente se puede utilizar dentro de un contexto devocional religioso. Puede haber música secular no religiosa, claro está, pero en aspectos muy estrictos ortodoxos era considerado negativo, porque nuevamente se podía ver como un tipo de arma de doble filo. Claro, yo me crié en una sociedad secular y por lo tanto pues mi experiencia con la música siempre fue una experiencia de música secular. O sea, yo escogía la música que me sonaba bien, que era forzada a mí mediante la radio, mediante la cultura, y entonces pues yo consumía lo que me estaban dando y yo podía pues, yo era particular, yo prefería escoger música que a mí me interesara y usualmente iba a ser música que no era muy normativa, usualmente experimental y fuerte, pero estoy consciente que hay un elemento de lavado de cerebro en ese tipo de música también, porque nuevamente el análisis debe ser qué propósito está sirviendo para yo poderla categorizar, y usualmente es muy difícil saber cuál es el propósito excepto el entretenimiento o la manipulación. Y claro, tú puedes tener música que fue hecha con un propósito y sale con otro. Interesantemente, la música clásica, que es una música que no tiene letra y que obviamente es mucho más sofisticada, tiende a ser música muy difícil de utilizar para abogar por consumo y destruir civilizaciones. Uno no puede entrar a una ciudad y destruirla con Haydn o Tchaikovsky. Y pienso que por eso la música clásica ha sido poco a poco puesta al lado, porque realmente no tiene uso para los intereses en la modernidad de manipular y controlar. Eso sí, la música popular original, que es la música folclórica de los pueblos, usualmente son manifestaciones muy bonitas de la música porque reflejan un aspecto cultural, pero que también reflejan y permiten unas expresiones individuales que usualmente generan música muy interesante y que pueden tener unos componentes que sirvan para la elevación espiritual. Yo sí pienso que la visión dhármica es muy poderosa porque la forma que el arte se presenta ahí es
siempre dentro de un contexto metafísico. O sea, en algunas culturas el arte religioso no es permitido, pero en otras culturas sí. Por ejemplo, en el cristianismo el arte religioso es muy importante y la iconografía es el corazón del cristianismo ortodoxo tradicional. Inclusive hubo una controversia, el de los iconoclastas, en la cual tuvo que haber un concilio para aclarar de forma definitiva por qué los íconos de Jesucristo y los santos, etcétera, son permisibles en reverencia, porque al Cristo encarnar asumió una imagen y por lo tanto las imágenes son permitidas dentro del contexto religioso. En el aspecto fuera del contexto religioso, después que no se le dé reverencia a esas imágenes, pueden hacerse imágenes, mientras que el Islam no es permisible. De hecho, en muchas de las escuelas de Islam hasta una foto de sus familiares no es permisible, porque ponerlas en la casa, ponerlas en la pared es considerado un tipo de idolatría. O sea, ahí tienes un extremo en el otro lado. En el concepto dármico tradicional, las imágenes, las estatuas, el arte visual, la música, todos los instrumentos involucrados en la música, si todo eso se utiliza dentro de un contexto devocional espiritual, es totalmente permisible, y no únicamente permisible, sino que promovido. Pero cuando se coge ese tipo de misma música y se empieza a secularizar, eso es considerado un insulto. Es interesante ver cómo en la cultura moderna todavía existe una mentalidad antigua, tradicional y espiritualmente coherente de cómo manejar el arte y la música. Claro, antes de cerrar, obviamente quiero aclarar que los gustos musicales son algo muy personal. Por ende, yo estoy consciente que mucha gente va a pensar que yo estoy insultando a la música que les gusta. El gusto de la música es un gusto bien particular. Sin embargo, yo estoy haciendo una crítica un poco más meta, más grande, sobre cómo se utiliza la música, porque claramente uno puede hacer reggaetón, salsa, merengue, música popular, rock, heavy metal, black metal. Todo esto se puede hacer de una manera que no sea subversiva a favor de los grandes intereses de destruir el mundo. Claro que sí. Pero yo me estoy refiriendo en una forma generalizada a la situación actual. Y la realidad es que la situación actual, si uno prende ahora mismo el celular y van a buscar aquí mismo en YouTube qué es lo que está disponible para eso, bien pocas veces se ve ese género musical u otro, yo diría ningún género musical, haciendo algo elevado, que enaltezca a las personas, que abogue por la verdad, por la justicia, por la libertad, por los valores éticos, etc. Y uno podría decir que al menos un balance sería mejor que no tener nada. O sea, que hayan 2 artistas que lo hagan y 3.000 que no lo hagan, es algo problemático, diría yo. Pero nuevamente, la música se puede utilizar para diferentes objetivos. El propósito es entender lo que está pasando, porque por lo menos consume lo que le están dando de una forma consciente. Si yo sé que cuando yo escuche una banda, estoy escuchando una banda que tiene una agenda política particular, pues por lo menos estoy consciente. Tiene una agenda religiosa particular, estoy consciente. Muchas de las bandas que yo escuchaba de niños, que eran anticristianas, claramente me influenciaron. Pero esas bandas anticristianas, sus críticas al cristianismo no eran muy buenas críticas, usualmente eran críticas sociales. O sea, un disco completo sobre la Inquisición, sin necesariamente saber qué era la Inquisición, qué pasó en la Inquisición, sino simplemente voy a hacer un disco sobre cuán malos son los inquisidores y les voy a poner una música muy pesada y va a sonar tremendo. Pero no tiene contenido real. Aún así, hace a uno pensar en el tema y eso tiene valor ya por sí solo. Pero ¿cuánta música hoy día es así? Que utilizan un evento histórico para comunicar. Yo estoy diciendo no fue muy bueno, pero en comparación con hoy día es tremendo, porque por lo menos está trayendo un tema histórico interesante para considerar. Así que espero que el tema lo hayan considerado interesante, que mucha gente no se da cuenta que la cultura tiene un impacto real en nuestras vidas, y a veces más allá que la filosofía y la teología, porque la cultura está preñada de significado y de semillas, que su propósito es dirigir a las personas en direcciones opuestas a estos temas. Si tienes un ejército de bandas de rock que su propósito es que no vayas a la iglesia, un ejemplo. Ahora tienes un ejército de reggaetoneros que su objetivo es que no tengas valores básicos humanos de respeto mutuo y de conciencia social, sino que sea todo consumir, destruir.
Así que recuerden de suscribirse al canal. Si les gusta el contenido, denle a like al video, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando salga un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.